Buenas noches, país. Feliz primavera para todos. Una nueva emisión de Economía Ahora y charlando, por supuesto, de todo lo que nos pasa. Mensaje de Macri en las Naciones Unidas, donde habló de pobreza cero, problema importante, porque a veces nadie le pregunta y se mandan los del gobierno. ¿Quiere creer? Usted me entiende, doña Rosa, se mandan solos, ponen fechas, ponen valores. Nadie le preguntó nada. Pero sí fue una diferencia importante entre el discurso de Macri en Naciones Unidas, apenas 15, 17 minutos, contra el último discurso de las ex-ella, que nos tuvo como media hora hablando, donde hablamos nada más que del AMIA, echó la culpa a Obama de que tenía este uso, no sé si ustedes se acuerdan, y de Malvinas ni se habló. Acá Macri habló de Malvinas, habló de pobreza, habló de inserción de Argentina dentro del mundo, y por supuesto, como todos los discursos del presidente en el último 7, 8 meses, es vengan a invertir en Argentina. Obviamente hay que invertir en Argentina porque si no invertimos, no crecemos, si no crecemos, no hay trabajo. Es algo casi de primero inferior, pero a veces parece que no se entendía muy bien. De acuerdo con el mensaje que dejó Macri en las Naciones Unidas, nos dijo que éramos los proveedores de alimentos del mundo prácticamente. Algo que nosotros ya sabemos porque éramos el granero del mundo en la época de don Juan Domingo, usted se acuerda, que nosotros íbamos mandando cosas a los distintos países y después el último día de la guerra nos salíamos con el eje, un visionario. Bueno, a partir de todo eso, nosotros tuvimos frutazo, verdurazo y cuadernazo. Entonces yo no entendí muy bien cómo somos los que producimos tantos alimentos y tenemos tantos problemas en las economías regionales, tantos problemas con los productos que tienen la mejor tierra, la mejor calidad. ¿Por qué no saldremos? Bueno, hoy vamos a tener un especialista para hablar de lo que pasa en regiones de Argentina. Y después sigue la famosa vidriera Comodoro Pi. Ustedes vieron que en Comodoro Pi van pasando todos. Hay buzos, hay, ¿no? De todo, va pasando la gente y ya empezamos a hacer como un showroom. Va a ir Cristina, va a ir Devido, va a ir Vudú, va a ir 14 o 15 funcionarios más. No queda ya nadie dentro del gobierno que tenga un problema de que le cierre la declaración del blanco, ni tampoco que se le haya pegado algo hasta algunos sindicalistas. Señores jueces, por favor, encarecidamente, dejen de preocuparse que el periodismo juzgue. Empiecen a justificar ese sueldo que ustedes dicen que tiene que ser defendible para no pagar ganancias y laburen, viejo. El periodismo no puede estar dictando sentencias. Señores fiscales, lo mismo. Dejen de que la gente putee, insulte, haga de todo y actúen. Porque si no, en este país no vamos a tener arreglo. ¿Con quién vamos a estar en este programa? Por un lado vamos a estar con un economista, por otro lado con un político y por otro lado con una representante en Argentina de una agencia extranjera financiera fundamental para el mundo. Por supuesto, las vías de comunicación, así usted puede insultar a gusto, 011-4381-8017, aquí en la populosa ciudad de Buenos Aires, cada vez con más problemas y piquetes. Tenemos nuestro mail, al cual usted puede, ecoahora@gmail.com, enviarnos sus dudas, preguntas y nosotros las respondemos. Y por supuesto, el canal de YouTube, Economía Ahora, está siempre al día siguiente de la emisión. Usted tiene el programa en directo para verlo en cualquier momento y a cualquier hora, y si le quedó alguna duda, escuchar de vuelta al invitado. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con el invitado. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información,
relevamientos y auditorías@gmail.com. Primer bloque del programa y vamos a hablar en lo económico con Diego Giacomini. Gracias por estar con nosotros. Van a ver libros escritos con mi gran amigo Milei y el gran amigo de él, obviamente, mucho más porque escriben juntos. Contanos un poco de lo que está pasando ¿por qué pasa lo que pasa en las economías regionales? Que venían muertas y aparentemente el pulmotor no las salvó. Mirá, las economías regionales, para su desgracia, están dentro de Argentina, por lo menos las que vamos a hablar nosotros hoy acá. Obviamente. ¿No? Entonces, enfrentan básicamente los mismos problemas que enfrenta todo el sector privado de Argentina. ¿Qué quiero decir? Argentina no crece porque el sector privado no es competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector privado no puede hacer negocios. ¿Por qué no es competitivo? Porque ser competitivo implica poder hacer negocios, poder producir, poder vender, exportar y por eso, como gano plata, invertir. De hecho, estuve en Mini Davos, si querés después te comento, y lo primero que dije es, podemos ser muy amables con los inversores, invitarlos a que inviertan, pero el inversor, para invertir, dice, show me the money, mostrame la zanahoria. Yo invierto solamente si gano dinero. Y las economías regionales no pueden ganar dinero porque les pasa lo mismo que al promedio del sector privado. No tienen un problema de dólar, a mi juicio, como hemos mostrado con Javier Milei. ¿Por qué? Porque la competitividad tiene muchos ingredientes y el dólar es solamente uno de ellos. Ajá. Y casualmente, el dólar es el único ingrediente de la competitividad que está bien. Y a los números me remito. Si yo fijo la salida de la convertibilidad, el tipo de cambio real, o sea, el dólar de verdad ajustado por inflación, lo pongo en 1. Cuando se fue Axel Kicillof, lo dejó en 0,97. Hubo la corrección cambiaria del 50%, redondeemos, en términos reales, eso fue en diciembre. En febrero toca el punto máximo, 1,37, ¿no? Y hoy en día está en 1,16. A fin de año va a estar a 1,11 y a final del 2017 muy probablemente va a estar en 1,06. Paso el aviso, señores, el dólar se va a seguir abaratando, está condenado a abaratarse. Y con lo cual es un problema. Con lo cual, a ver, empeora las cosas, pero el problema está en otro lado. Bien. Y acá sigo. Es una de las partes del problema. ¿Por qué? Porque cuando miro a los países que compiten con nosotros, estoy hablando de Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, el dólar que estaba en 1 a la salida de la convertibilidad, esos países lo tienen entre 0,69 y 0,85. O sea, todos tienen... Acompañaron el mundo. Todos tienen un tipo de cambio, un dólar, más barato que el nuestro, más bajo que el nuestro. Y lo tienen en ese nivel desde el 2005 a la fecha, repta más o menos en ese nivel. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo vamos a estos países y todos salen dólares más baratos que acá. Claro. Y esto refleja que el problema está en otro lado, tanto para las economías regionales como para el promedio del sector privado. ¿Dónde está el problema? Básicamente el principal problema es que tenemos una política fiscal que atenta contra la acumulación de capital, contra la inversión, contra la generación de empleo y el crecimiento económico. Te diría contra la acumulación de capital productiva. Obviamente. ¿Por qué atenta? Muy sencillo, vamos a los números. Tenemos la relación gasto público-PBI más alta de la región. En promedio es 14 puntos porcentuales más alto que la región. Y eso lo banca el sector privado. Tenemos una presión tributaria entre 10 y 11 puntos porcentuales más alto que la región. Y eso lo paga el sector privado. Al mismo tiempo, ese gasto público y esa presión tributaria, ¿qué efectos tienen? Tenemos un costo de capital a la hora de financiarnos por culpa de ese gasto público y por culpa de esa elevadísima presión tributaria, tenemos un costo de capital de entre el doble y el triple que la región.
Ahora bien, como si esto fuera poco, como se le cobra muchos impuestos al trabajo, aumentaron casi 100% en los últimos años lo que se recauda por impuestos al trabajo, y además la rigidez laboral por el peso de los sindicatos es la mayor en la región, tenemos también la peor relación costo Precio salarial después de impuestos, productividad del trabajo. Entonces, si tenés más gasto público, mucha más presión tributaria, mucho más costo de capital, peor relación productividad-costo del trabajo, y a eso le agregás que tenés 5 y 6 veces la inflación de la región, toda esa información, porque a ver, los precios no son algo que cae del cielo, ni mucho menos algo que puede controlar un funcionario. Los precios son información de mercado, llevan información, y todo esto que yo acabo de explicar es información que está dentro de los precios. ¿Y de qué manera está dentro de los precios? Subiéndolos. Y eso hace que no seamos competitivos, no le podamos vender nada a nadie, no podamos competir, y eso dificulta la inserción comercial, porque el Mercosur es la peor plataforma de inserción comercial para las economías regionales y para toda la Argentina. A los números me remito. El Mercosur, de todos los grupos económicos que hay en el mundo, es el que creció menos en los últimos 20 años y es el que menos creció el comercio internacional. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor presión tributaria. Tiene una presión tributaria del orden del 35% de su PBI, mientras que la Alianza del Pacífico tiene el 24%. Entonces, si Argentina tuviera que salir a hacer tratados bilaterales para que sus economías regionales pudieran vender los productos a otros mercados, no lo va a poder hacer, porque con la contraparte va a buscar socios comerciales con una presión tributaria razonable, no con la presión tributaria diabólica que tiene Argentina. Y fuera de esto, que es importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa hoy con respecto al planteo del gobierno en cuanto a lo tributario y el planteo del gobierno en cuanto a lo presupuestario? Bueno, tu pregunta es acertadísima. ¿Por qué? Porque yo veo, a ver, el presupuesto del 2017 es el primer presupuesto de Cambiemos. Así es. Tiene un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. El que está medio lleno es así, y el que está medio vacío es más grande. ¿Por qué? ¿Cuál es el vaso medio lleno? Y me gusta empezar para que no me tilden de que soy tan malo. Sí, el vaso medio lleno es, a ver, el presupuesto podría ser catalogado como algo de normalización que sigue la normalización que se empezó con abrir el cepo, salir del default, fundar un banco central normal y refundar el INDEC. ¿Qué tiene de normal el presupuesto? Que no pone números inverosímiles. O sea, no te está diciendo la inflación va a ser el 5% era lo que pasaba, y vamos a crecer al 10%. Bueno, eso es la normalidad del presupuesto. Y de eso es lo único que, a mi juicio, es rescatable. Porque el presupuesto es la madre de la política fiscal. Y la política fiscal es la responsable, o debiera serlo al menos, según la teoría económica y la evidencia empírica, de sacarnos del estancamiento económico que tenemos hace 5 años. Y además, debería tener un diseño que se asegurara no hacer abortar el buen trabajo desinflacionario que está haciendo el Banco Central. Porque ayer, en la jornada monetaria del Banco Central, Fraga, el expresidente del Banco Central brasilero, así como el expresidente del Banco Central chileno, que han sido dos expresidentes que aplicaron metas de inflación y bajaron la inflación al 5%, 3% anual, que es lo que quiere hacer Sturzenegger para el 2019. Dijeron, acá la clave es lo fiscal. Si no se baja el déficit fiscal y si no es creíble bajar el déficit fiscal, pasas a ser no creíble la política monetaria y pasa por ende a no bajar la inflación. Y acá está el problema. La política fiscal, Nos queda un minuto. Voy a ser muy contundente. El nuevo presupuesto, ¿qué debiera hacer?
bajar la presión tributaria para deshogar al sector privado, bajar el gasto público, bajar el déficit fiscal. Hace todo lo contrario. Sube la presión tributaria, sube el gasto público y el déficit no lo baja. Y encima no habla del déficit que hay que hablar. El déficit que hay que hablar es el déficit financiero, no el primario. Baja de 7.2 a 7 nada más, cuando comparo 2016 contra 2017. Sí. ¿Y por qué ese es el déficit que hay que hablar? Porque ese es el que hay que financiar. Y hay que agregarle un punto de provincias. O sea, el déficit fiscal, ¿por qué hay que agregarle un punto de provincias? Porque si bien tenemos un país federal y cada provincia emite su presupuesto, a la hora de competir por el financiamiento, tanto nación como provincias salen a buscar deuda. Exactamente. Y atentan contra el financiamiento para la inversión productiva privada, encareciendo a la inversión productiva privada. Entonces, es un presupuesto, resumidas cuentas, que está priorizando el consumo y la estimulación de la demanda agregada en detrimento de el ahorro, la estimulación de la inversión privada y la oferta agregada, porque prioriza el salto o el rebote cortoplacista del nivel de actividad en el 2017, que es un año electoral, que se va a crecer alrededor como siempre, del 3%, a costa de penalizar el dinamismo de la macroeconomía en el 2018-2019, y como bien dijo usted, como siempre, vamos a seguir muy probablemente con esta política fiscal, que es más de lo mismo. Lo único que cambió es la fuente de financiamiento. O sea, se sigue gastando igual, se cambió el combo K, que financiaba el exceso de gasto con reservas, mucha emisión y poca deuda, por el combo macrista, que es, se financia no con reservas externa, porque no hay, poca emisión y mucha deuda. Me quedé con muchas ganas, Diego, de seguir escuchando y hablando con vos. Nos vamos a comprometer. Ya tenemos un compromiso para el próximo programa, que es tu querido socio, así que... Un placer. Adelante, vamos a seguir charlando de esto, a ver cómo sigue el combo, ¿no? Gracias por haber estado en Economía Ahora. Un placer. Una pausa y enseguida volvemos a hablar de política. Bueno, segundo bloque del programa, estamos con Carolina Millán, agencia Bloomberg Internacional, la agencia de finanzas del mundo, digamos, la que podemos llegar a desmenuzar y saber qué nos pasa en cada punto, ¿no? Un poco, decinos cómo está la situación internacional de Argentina hoy, presidente en Naciones Unidas, presidente hablando muy tranquilo, proponiendo inversiones, proponiendo cosas, proponiendo Malvinas. ¿Qué te parece que hay de la repercusión en el mundo con respecto a Argentina hoy? Bueno, definitivamente estamos viendo un esfuerzo muy grande por este nuevo gobierno de reinsertarse en el mundo. Hoy fue muy claro el presidente hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablando de tantos temas en los que se puede colaborar con otras naciones, como lo es los proyectos de desarrollo, el cambio climático. También destacó la posibilidad de que la canciller Malcorra pueda llegar a ser también secretaria Esa fue una general. Postilla para el país, Claro. diciendo que sería interesante que una mujer maneje las Naciones Unidas, ¿no? Por supuesto. También habló de los refugiados, que era importante, ¿no? Sí. Eso es importante. Y bueno, todo esto hace eco un poco de los temas que se hablaron la semana pasada en el foro de inversiones que organizó el gobierno y que tuvo tanta convocatoria de líderes y empresarios internacionales. ¿Qué lectura tienen ustedes de ese foro de inversiones, ya que pasó, o sea, bajó la espuma de la cerveza? Claro. Bueno, se percibió durante los 3 días del foro un entusiasmo muy grande de inversores, de empresarios,
de todo el mundo y de toda la Argentina que vinieron expresamente a Buenos Aires a congregarse al Centro Cultural Kirchner y hablar de proyectos. Eso es lo que se sentía, una sensación de gente que ya está dispuesta a ponerse a mirar la letra chica, a mirar los números, a hablar en serio de qué es lo que hace falta y cómo colaborar. Y eso fue lo que realmente dio a la gente tanta sensación de que el país va bien encaminado, que estamos en un punto en el que los inversores realmente quieren venir a verlo con sus propios ojos. Ya no se contentan con leer las noticias desde donde están en China, en Qatar, en Dinamarca. Ahora quieren venir a verlo y bueno, quedaron muy impresionados con las presentaciones también del gobierno. Hay líneas de inversión que el gobierno está como fogoneando, diciendo, por ejemplo, todo lo que es energía no renovable, que independientemente de los problemas que tenemos energéticos, es importante. No sé cuán importante en el mundo es el desarrollo, aunque sí lo hay, ¿no? Con, por un lado la energía eólica y por otro lado la solar, y cómo se puede palpar que esas empresas pueden llegar a interesarse y venir, pues es una inversión, digamos que a mediano o largo plazo, tanto como pasa con Vaca Muerta. Sí. Bueno, se está viendo muchísimo interés por las licitaciones de proyectos renovables que está organizando el gobierno ahora mismo. También muchas empresas privadas fueron al foro de inversiones a tantear qué oportunidades hay independientemente de los proyectos que está tratando de organizar el gobierno. Yo, por ejemplo, tuve ocasión de hablar con varios inversores que ya estaban planeando abrir plantas de energía solar, sobre todo en Jujuy, en el norte de Argentina, y que decían, incluso aunque en este momento en Argentina hay menos oportunidades de financiamiento, como en otros lugares de la región donde ya hay bonos y tipos de préstamos específicos para infraestructura, me decían que estaban dispuestos a empezar sus inversiones, un poco apostando a que más adelante los bancos y otros tipos de fondos van a estar desarrollando instrumentos que tal vez no existen todavía en el país. Igual, notemos que en el mundo estamos hablando de mucho dinero que existe a una tasa muy baja, en algunos casos cero y en algunos casos negativa, con lo cual el país es muy atractivo. El país es atractivo por las tasas que está pagando. Obviamente, el interés del país por tasa ya lo vivimos, así que queremos un interés país por inversión, por producción, por mejora estructural, que es lo que necesitamos, y no la inversión financiera, por supuesto, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Eso el país podrá tener un acceso a una financiación de largo plazo con mejor tasa en base a todos estos foros que se van armando y a la exposición del presidente internacional? ¿Cómo lo valoran ustedes? Bueno, lo que estamos viendo es que los rendimientos de Argentina ya están cayendo desde el principio del año, desde que asumió el presidente Macri, con mucho optimismo de que la situación en el país continúa mejorando. Y bueno, otros indicios que está dando el gobierno, por ejemplo, el Banco Central en su lucha contra la inflación con las altas tasas. Ya hemos visto un par de meses que muestran que la inflación está empezando a desacelerarse, lo cual es un primer paso. Muchos de estos inversores, como decís, que están buscando hacer proyectos de muchos años, van a querer ver una tendencia aún más pronunciada y bueno, otros van a estar incluso esperando a las elecciones del año que viene para ver si se consolida el proyecto y si el pueblo da este voto de confianza después de tal vez haber visto incrementos en las tarifas, cosas que tal vez no tuvo incidencia tanto. Importante. No solo el aumento en su quantum, sino en la forma. Creo, ¿no? Eso da un temor ante una inseguridad. Claro. A pesar de que eso, esperar el próximo dictamen del pueblo con respecto a qué va a pasar, eso creo que va a ser el empujón o no para el gobierno a futuro. Claro. Y eso le va a permitir financiarse en forma más económica, a pesar de que la financiación externa que estamos requiriendo, por lo que hablábamos antes con respecto al déficit, es problemática. O sea, Bloomberg tiene una buena imagen de Argentina a esta altura del partido. Creo que el mundo lo tiene, ¿no? Claro, lo que estamos viendo es un cambio muy radical, un intento muy concertado del gobierno en abrirse. Muchas de las reformas que los inversores y los empresarios venían pidiendo se hicieron muy rápido, tal vez hasta más rápido de lo que muchos decían que se iba a poder hacer. Soltar el cepo, el acuerdo con los holdouts.
Entonces son temas que se percibe de afuera que fueron difíciles, pero el gobierno lo hizo, entonces ganó puntos de credibilidad. Entonces, por ejemplo, en el foro alguien me comentaba, bueno, entendemos que tal vez bajar la inflación es un proceso, entendemos que bajar el déficit fiscal, que definitivamente es un problema, obviamente, y todos lo tienen en cuenta, es algo que le podemos permitir al gobierno que se tome más tiempo porque ya nos dieron estas señales de que están realmente comprometidos con ese camino que anunciaron durante la campaña electoral. Bueno, gracias por la visión que tenés de Argentina, Carolina. Realmente, y esperemos que se concrete. Yo con el 50% me quedo conforme. Sí. Ojalá que sí, ¿no? Sí. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Una pausa, vendemos y enseguida venimos, esta vez sí, a hablar de política, ¿eh? Tercer bloque del programa, y sí, dije, ahora estamos en lo político, sin ninguna duda, porque estamos con Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Gracias por estar acá. Estás a lo largo de todo el país, pero me ganás con Tinelli. Te ves mucho más con Tinelli. Bien, pero estás a lo largo del país. Hay que ver, en una de esas le ganamos hoy. Ojalá. Gustavo, mucha experiencia en el tema del municipio, sobre todo el municipio de San Isidro, obviamente. ¿Cómo está el municipio de San Isidro, al cual no podemos decir de la herencia heredada, pero sí de una relación gobierno provincial con el municipio anterior y gobierno actual? A ver, la actualidad es que se trata de una gestión en la provincia de Buenos Aires, la de María Eugenia Vidal, que está fuertísimamente apoyada por el gobierno nacional, por el presidente Macri, de manera incondicional, y a su vez María Eugenia Vidal asegura para todos los municipios, los 135 municipios, independientemente de la cuestión política, es decir, es una gestión que no discrimina. Entonces, sí, las reuniones son de todo tipo, o sea, por región, se reúne con todos, absolutamente, y creo que distribuye... Con los 135 municipios de todos los colores políticos, por regiones, por tratamiento de cada uno de los temas. Entonces, hoy estamos delante de una gestión a nivel provincial, donde obviamente tenemos una mejor expectativa, se está ejecutando un presupuesto de obra muy fuerte, se descentraliza mucho en los municipios. A ver, nosotros tuvimos la oportunidad en la zona norte-oeste del Gran Buenos Aires. Vicente López con San Isidro con San Martín, San Isidro con Tigres, San Isidro con San Fernando con San Martín y con San Isidro, todos llevar adelante obras regionales. Es decir, no es cuestión de llevarte una obrita para tu barrio, claro, sino trabajar en conjunto, fijando cuáles son las prioridades. Nosotros, por ejemplo, fijamos en prioridades la ampliación del Hospital Materno Infantil, que es un centro de altísima complejidad y que, bueno, y atiende chicos de todo el Gran Buenos Aires. Justamente estamos hablando de municipios que están armados con una estructura bastante buena, digamos, dentro del resto de la provincia de Buenos Aires. La zona norte es una zona priorizada, ha tenido buenos intendentes. Estamos hablando de gas, estamos hablando de luz, estamos hablando de ese tipo. ¿Cómo está San Isidro tiene el 100% de esos parámetros. Exacto. ¿Cómo estamos con el tema seguridad? Bueno, también es una zona diferenciada del resto de las zonas del Gran Buenos Aires. Lo que no quita es que todos los días luchamos por el empate. Digo, a ver, la tragedia es hoy a la mañana acá y en cualquier otro lugar. Lo que sí es cierto son lugares con mayor patrullaje, mayor cantidad de cámaras, mayor control social sobre la actividad de la policía, que ustedes saben que hoy es una actividad que está en crisis y que además se la plantea como una justamente cuestión. Por eso te pregunto. Porque el problema es sistémico, ¿no? O sea, no es solo, a veces, no es solo que patrulleros y cámaras y... Vamos a tener una visión tan simplista que eso lo soluciona todo. Claro, de hecho no lo solucionó. De hecho, bueno, pero estamos en mejor situación. Si tomamos los homicidios en ocasión de robo, que es una estadística es totalmente distinta a estas zonas al resto de las zonas del país. Ahora, esto no quiere decir que hay algún laurel donde descansar respecto de esto. Y además hay un futuro respecto de la cuestión de cómo sigue esto. Los municipios, se digo que los lugares donde han tenido buenos intendentes es mejor condición respecto de la cuestión de la seguridad también, además de lo de las obras en general, porque hay mucho aporte del municipio. El municipio con mayor cantidad de aporte en materia de cámaras, en materia de patrullaje, en materia de escuelas de policía local es San Isidro, pero eso no quiere decir que se está a salvo de nada. Todos los días un empate que es que no ocurra nada malo, es un festejo. Y con respecto a la situación económica del municipio.
Es un municipio más sólido, es un municipio que nunca hubo moratorias. El anterior intendente, Melchor Pose, de mi padre, nunca realizó moratoria. La moratoria es premiar al que no paga en detrimento al que de manera sufrida paga siempre. Entonces está más horizontalizado el pago. Y entonces se convirtió con los años en el municipio de mayor presencia o asistencia al pago. Tiene una asistencia al pago que siempre anda debajo del 84%, que eso en materia del Estado es fantástico. Sí, realmente. Tema educación, o sea, dos preguntas. Asistencia escolar es de la más alta, es el segundo polo educativo de la provincia de Buenos Aires, el segundo polo educativo, el segundo polo de salud del país. Bueno, ustedes saben que hay una horizontal de línea de escuelas públicas y de hospitales públicos. Los hospitales públicos además son municipales, y la estadística además respecto de, por ejemplo, muy importante para la Organización Mundial de la Salud, la estadística de mortalidad infantil, siempre peleamos el 7.5 por mil, siempre debajo del 8, siempre en paralelo con nuestro distrito vecino, que es el de Vicente López. Son las más bajas estadísticas de mortalidad infantil, que como ustedes saben es qué cantidad de bebés mueren el primer año de vida en relación a 1000 nacimientos. Es la estadística más baja de todo el país. Antes era la estadística más alta de todos los conurbanos del país. Increíble. ¿Y esto qué fue? Merced a la educación, merced al trabajo, los hospitales, la atención primaria. Pasa a veces que vos tenés un hospital que da una buena prestación o una educación que da una buena prestación y se te empiezan a colar de otros municipios. Todo el tiempo. Bueno, de hecho... Eso te trae un inconveniente. De hecho, el truchaje, por así decir, de domicilio, pensando de que eso los mejora en la posición para ser atendidos en las camas de los hospitales de adultos. San Isidro son 3 hospitales municipales y 10 centros de atención primaria y centro de estimulación temprana. Estimulación temprana, bueno, ustedes saben que es el minuto 0 de vida, el primer año de vida, cuánto crece el cerebro de 70 gramos a 800 gramos, digamos, en la computadora. Tiempo fundamental. Único. Fundamental. Que no es solo alimento, es el alimento adecuado y la estimulación. La estimulación es que la mamá esté preparada para jugar, los hermanitos, todo el medio familiar, etcétera. Y del año número 1 al año número 5, desarrollo infantil. Ahí se crea el ser social, el ciudadano. Bueno, trabajamos en eso. Entonces es un lugar que todas esas condiciones dan buena estadística. Y además, la siguiente, que es la que nos pasa a interesar de aquí en adelante a nosotros, es longevidad con calidad de vida. Claro, exactamente. Es un distrito con alta longevidad. ¿Qué expectativa tenés ahora con esta nueva ley con respecto al corte de las reelecciones permanentes? Bien, era el proyecto nuestro en los años 2013-2014 que presentamos muchos intendentes y legisladores. Se extendió a concejales, a senadores provinciales y diputados provinciales. Dice que los intendentes tendríamos un corte en el año 2023. Pero para eso, 2023, falta una vida. Yo estoy preocupado porque termine bien el día de hoy, que anden bien los hospitales y que anden bien todo. Además de que el día a día es de acuerdo a un plan maestro. Así que falta la elección del año que viene, falta la elección del año 2019 y aquellos intendentes que tengamos el deseo de presentarnos. Tiene algo de bueno, a nosotros nos vota el vecino, nos vota la gente, ¿no? Claro, exactamente. Acá no hay lista. Sería bueno que esa ley la adaptáramos, por ejemplo, al sindicalismo también. Claro, o la siguiente cuestión es que esa ley fuese acompañada de las autonomías municipales que merecen los municipios de la provincia de Buenos Aires. Claro. A ver, Vidal es una persona fuertemente descentralista, se dedica a la cuestión de, ella viene de la gestión, se dedica a la gestión, le dio mucho a los municipios, unos 3.000, 3.500 millones de pesos para obras, hasta el momento repartido entre todos, lo de todos los colores políticos, lo mismo lo que viene haciendo en materia de seguridad. Ahora, el siguiente paso es, esta ley debe venir acompañada de las autonomías municipales. ¿Para qué? Para que el resto, porque si no se da la cuestión de que lo que solucionan son las personas. A ver, aquellos lugares donde hubo buenos intendentes es que hay buenos municipios, donde hubo malos intendentes hay malos municipios. ¿Qué es ser bueno un municipio que tiene todo hecho? No, nunca está todo hecho, es que es viable poder seguir creciendo. Claro, exacto. ¿Cuál es el municipio que es malo? Aquel que las malas gestiones hacen que se retrasen 15, 20, 35 años en poder estar a la par. ¿Qué es estar a la par? Es tener todo lo que tienen el resto. A ver, si en San Isidro hay 100% o 98%, pues siempre se necesita 98% del tendido cloacal, se tiene el 100% de agua corriente, que el agua sea rica, sea tomable, sea potable. Eso es calidad de vida. Que no es poco. Que accedamos y que luchemos para que todos accedamos a tener el agua caliente cuando damos vuelta a la llave. Bueno,
esa búsqueda es la que hace que un distrito sea viable. El hecho de estar 35 años atrás... calidad de vida. Eso es calidad de vida. Nosotros todavía nos falta para lograr... Bueno, pero estar 35 años atrás quiere decir que estás a 35 años de eso si hoy agarrás galope. Claro. Más pasa el tiempo, más inviables van a ser los lugares. ¿Y cómo se debería resolver el problema de la provincia de Buenos Aires? Que yo entiendo que con el reclamo de Vidal es justo, obviamente, por el tema del famoso conurbano y esos 650 millones que no significan nada para la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se debería resolver? Ahora que tenemos Cambiemos tiene Nación, nos lo tienen que provincia. pagar. Digo, es justo que a los bonaerenses nos paguen el fondo del conurbano. El llamado del fondo del conurbano en realidad es para toda la provincia de Buenos Aires. Es una ley que dice que para los bonaerenses se los repara por el hecho de haber recibido las migraciones internas durante los últimos 70 años de todo el país, de países limítrofes, para poder hacer la infraestructura necesaria en aquellos lugares como la zona norte, como San Isidro, que eso lo podamos tener todo, que puedan tener patrullaje, jardines de infantes, escuela, cloaca, pavimento, agua corriente, potable, que sea tomable, que quiera ser consumida. Bueno, todo eso requiere del fondo del conurbano. ¿Y qué cifra es? La ley dice que es el 10% de lo que generan en materia de ganancia los bonaerenses. Y es una cifra que hoy tendría que estar en 48.000 millones de pesos. Y estamos cobrando 700 millones. Sí. Es una cosa de loco. Claro. Sobre todo hablando de una provincia. Tuvo que ver con la matriz Kirchner. Tuvo que ver con la matriz Kirchner, que era que ellos preferían que la provincia de Buenos Aires estuviese siempre dependiendo, y por eso es la mala relación que siempre hubo presidentes-gobernador históricamente, ¿no? Y que ahora esa historia se rompió con Vidal. Macri y Vidal se apoyan de manera incondicional. Sí. Y eso es muy bueno para el país y para la provincia. De cualquier manera, yo creo que, como vos decís, 35 años de atraso en algunos municipios, aunque tengan el fondo del conurbano o el fondo de la provincia de Buenos Aires, va a ser difícil galopar cerca, ¿no? Tuvimos la semana pasada una reunión con Frigerio, con los intendentes del conurbano bonaerense, del área metropolitana, y se ratificó la política de Macri en el sentido de que va hacia lo primero, lo prioritario. Lo primero es prevención de inundaciones, lo primero es redes cloacales, lo primero es agua potable, infraestructura para poder llegar a los lugares básicos. Así que distinto es la cuestión de hacer pavimento sobre el barro, la cuestión de hacer pavimento donde no hay desagüe, volver inundables a los barrios haciendo pavimento que después se va a quebrar, ¿no? Esa cuestión es la que me parece que es la historia que debemos romper. Hacerlo prioritario, hacer lo que no se ve después. Tiene la injusticia para el gobernante. A ver, lo que hizo mi padre y lo que hice en buena parte también en mi gestión. Si tú la suerte de conocerlo. Los siguientes no la vieron, no la van a ver. Pero eso da la posibilidad de que el distrito crezca a superficie. Pero yo creo que la gente lo ve. Yo creo que es un error a veces del político. Cuando vos tenés cautiva a la gente, puede ser que eso lo da el no tener infraestructura, el no tener educación. Eso sí, estamos de acuerdo, tenés cautiva a la gente. Pero cuando vos le das bienestar y calidad de vida, por eso te cuanto más hiciste de base, aunque no se vea, más posibilidades te da de crecer. Por eso te elige la gente, porque va teniendo más calidad de vida. Con un municipio, llámese como se llame. En tu caso San Isidro, pero es así. Pero el gobernante tiene posibilidad de más hacer a superficie, pero antes tiene que hacerlo de base. Y obviamente, porque eso es lo que mejora la calidad de vida de la gente. Y aparte, bueno, ¿para qué estamos? ¿El gobierno para qué? Tenemos el privilegio de trabajar en lo que nos gusta y nos paga el sueldo el vecino, nos paga el sueldo el pueblo. Y administrar el dinero del vecino. Hagamos las cosas bien, no hay mayor satisfacción que eso. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá. Mi elogio es a San Isidro, como siempre. Gracias. Y gracias por haber venido. Un abrazo. Una pausa y venimos a hablar de impuestos con el doctor Peña. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com.
Bueno, estamos en el bloque de Errepar. Por fin Errepar, todo lo del blanqueo y moratoria 2016, Rubén Marcheschi, Andrés Saladino, Félix Rolando, José Bianchi. Por supuesto que es todo lo que usted necesita saber. Incluye reformas de ganancias, bienes personales y casos prácticos del blanqueo. Hoy Errepar está como loca porque también saca blanqueo y moratoria de Hernán D'Agostino, sinceramiento fiscal, la ley 27260, beneficios y procedimientos para el blanqueo y la moratoria, contribuyentes cumplidores y otras modificaciones tributarias, por supuesto con la actualización online de Errepar. Buenas noches. El anterior es Bullati, ¿no? El anterior es de Errepar también. ¿También? Errepar sacó todo. Es como que venían de atrás, pero sacó todo lo necesario sí, un poco de para atrás, que exactamente. Bullati le ganó en tiempo. Claro, le ganó en tiempo, lo sacó sí. antes. Doctor Peña, yo estoy bastante enojado con el presupuesto y con las declaraciones de Alfonso Prat-Gay, porque ganancias me parece que es casi una cargada la reforma de ganancias. Me parece que nos tomaron el pelo a todos. Sí, empezando, la tomada de pelo vino no solamente desde las promesas del gobierno nacional. Claro, fueron promesas electorales, ¿no? Electorales de todo el mundo fue. Sí. Todo el mundo. Se acabó, a algunos se les fue la mano y se desaparece el impuesto a la ganancia. ¿Cómo va a desaparecer el impuesto a la ganancia? Sí, no. Pero Macri, textual, dijo que iba a desaparecer el impuesto a la ganancia del trabajo. Eso estaba bien. Bueno, sin embargo, llama la atención que en un tema tan capital, que trae tantas discusiones, que estas discusiones están a punto en este momento. La Central de Trabajadores Unificados ya está a punto de hacer un paro, un nuevo paro, un paro de protesta, y me parece normal por lo siguiente, porque hay un doble estándar en el Poder Ejecutivo en su elevación a la legislatura, porque otras cosas salen como chiquetazos. Sí, claro. Otras cosas salen de carácter fiscal. Sí. Y sin embargo, en este caso, es una cuestión que llama la atención. Primeramente, se viene hablando en forma constante que reforma que se haga sobre las escalas y sobre el mínimo no imponible debe constar de una cláusula que sea sintomática, sistemática, sí, en la cual ajuste automático. ¿Por qué? Y porque si no empezamos, todos los años tienen que empezar a luchar para después tener un suplemento con una retroactividad ya depreciada. Y la verdad, hablando de las escalas, pensando que un 17% de incremento, 17%, y que estaría el mínimo no imponible. Con 16 años, que serían 17. Que serían 17, efectivamente. Bueno, esto es una cuestión que... ¿No se habrán equivocado? En vez de porcentaje son años. No, hay tributaristas que han dicho que el mínimo no imponible tiene que estar en 50.000 pesos. Sí, claro. Sí, lo he dicho desde el estudio de Chiqui. Sí. Yo soy gente con vasta experiencia. Yo creo que a nivel escala nos quedamos cortos. Nos quedamos completamente cortísimos, pues estamos hablando de 10.000 pesos base de escala, 2.000. Claro. Gobierno Ministerio de Economía de Machinea. Es increíble. Estamos hablando del 2000. 16 años. Claro. ¿Y cuánto valen esos 10.000 pesos hoy? Nada, para eso. Esto no hablamos de ganancia neta anual. Claro. Entonces, por eso es peor la escala que los mínimos. La escala es mucho peor. Y estamos hablando de subir la escala. El mínimo, al fin y al cabo, es más intrascendente que la escala. La escala ya causó los perjuicios que causó hasta ahora. Claro. Y todo el mundo le ha manifestado que, por favor, eso debe ser modificado para que haya una justicia tributaria. Lo que pasa es que la escala se ha degenerado tanto que ya pasamos todos a pagar el 35%. Entonces ya es inelástica. Claro. Ya no puede recaudar más. 35%. Y entonces, este es un cambalache, don Chicho y Napoleón. Sí. O sea, un empresario de primera línea tiene que pagar a la misma alícuota porcentual, sí, que un obrero de la construcción. Claro, no, de la construcción sería mucho porque dentro de todo está bien.
que un obrero municipal. Sí, claro, es una locura. Es una locura. Mientras tanto, en otras cuestiones han tenido celeridad, sin discusiones. Es decir, el famoso asunto de los jueces. No, claro, que los jueces la intangibilidad. tomamos... No, esa intangibilidad del salario, lo hemos dicho ya el año pasado. Sí, es una la intangibilidad cagada. del salario debe ser prioritaria para el trabajador y no para el juez. Sí. El juez es un trabajador como cualquiera, y entre paréntesis no son los jueces. Son los jueces de primera instancia, de segunda, de tercera, de casación. De todos los niveles. Nacionales, provinciales también, porque se dancan todos. Después están los fiscales, defensores. Fiscales, defensores. Es una masa muy unida, entre paréntesis, que Sí, por muy supuesto... corporativa. Muy corporativa. Circunstancialmente, por cuestiones de política, se han dividido entre una que es legítima y la otra será ilegítima, que para mí eso bastardea un poco la majestad de la justicia y la magistratura. Pero ahí no tuvieron ningún problema. Segundo, lo siguiente, lo hubieran empezado por el principio. Lo principal, lo que está arriba de todo es la ley. La ley dice que tienen que pagar. Así Pero es. una acordada, la famosa acordada. 20, sí. Que dice, no, nosotros por la intangibilidad, vuelvo a decir, habría que priorizar la intangibilidad del salario para aquel que tiene un salario más reducido y que no tiene otras oportunidades. Y lo dije en algún momento, yo nunca vi un juez diciendo, por favor, café y 2 medialunas, ¿cuánto es? 80, sáquele el 21%, pues yo no pago impuestos porque soy juez. Claro. Nunca lo vi. O sea que son contribuyentes. Claro que son contribuyentes. Ellos tendrían que haber ejercido para la plenitud de sus deseos. No pagan nada. No pagan nada. Bueno, la semana pasada hablamos de algo que después, lamentablemente, en algunos lugares no tuvimos sonido. Lo vamos a aclarar. Perdón, hay una cosa que quiero decir. Con la lentitud para poder solucionar el problema de ganancias de los trabajadores, la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias, pero sin que nadie se entere. Y sigo sin escucharlo, sigo sin escucharlo. Sí. La exención. La taxativa exención de los dividendos pagados por las empresas que pagan impuestos a las ganancias y aquellos que en los reciben no. Los que viven del ocio porque han tenido un dinero, pusieron en unas empresas que rinden, reparte dividendos, y esos dividendos en todo el mundo pagan más, y este es un criterio muy importante en materia tributaria, pagan más los que tienen acciones, que no hacen nada, están en su casa, ¿cuándo pagan? Inversionistas. Que los propios impuestos a las ganancias que están activas, que son las empresas. Bueno, volvamos al tema de la semana pasada, que hablamos de un trabajo que hemos obtenido de funcionarios de la AFIP, donde hablaba de la situación actual, las acciones, lo que debería ser, toda la historia de cómo se encontró la AFIP en ese momento post Echegaray, con CH de Chorro, Echegaray, y qué debían hacer para encaminar justamente tanto Abad como Castañola esta empresa que es una de las más grandes del país a nivel de gente, ¿no? Sí. Y además incentivar a la gente por todo la malaria que encontraron adentro, la maledicencia que encontraron adentro, la negociada. Y la banda. Una banda. Bien. Por otro lado, estuvimos hablando del presidente del Consejo Profesional, Humberto Bertaza, que saca el 1 de septiembre, a pesar de que este trabajo es del 30 de junio y dado por videoconferencia, un trabajo donde dice, la AFIP necesita un innovador plan de gestión. Acá está. Exactamente. Acá está. El plan de gestión es lo que la AFIP mostró el 30 de junio. Y lo que el señor Bertaza hizo fue simplemente no citar la fuente y robar un trabajo que hicieron los funcionarios de la AFIP de todos los niveles con una gran tarea de recabar información en 2 páginas firmadas por él en La Nación. Esto se llama vulgarmente plagio. Sí. En charla de café usted y yo decimos afano. Ni más ni menos. Entonces yo creo que el
presidente del Consejo Profesional, al cual sí me atañe a mí, debería decir que por supuesto que fue inspirado en el trabajo realizado en la AFIP, lo que él escribió o describió como lo que debería hacer la DGI para solucionar el problema en acciones a futuro. No puede preverse de ninguna manera que la inspiración es en ese camino y no la inversa, por el dato. No, por la fecha. Por el dato de la fecha. Claro. De la fecha. Indudablemente, el doctor Bertaza, que tiene muchos amigotes dentro de la AFIP, sí, ha tenido acceso, lamentablemente no bien intencionado, porque también lo tuvimos nosotros y no salimos a escribir una nota ni en La Nación ni en Clarín con respecto al trabajo. Claro. Podría haber puesto Luis María Peña, yo Raúl Olivera Rendo, y decimos lo que debe hacer la DGI y ser Gardel. Y acá podrían haber puesto, porque tendría que tener muchos nombres, porque acá han intervenido en forma circunstanciada, digamos, no solamente las jefaturas, las direcciones, sí, las regiones, las agencias, las oficinas, las técnicas, las informáticas, las que desarrollan las distintas tareas de cómo se sigue adelante, con gente que sabemos que sabe llevar adelante esto, claro, aunque hayan encontrado un cementerio y haberse cargado con todos los muertos que dejó Echegaray. Es real. Pero sí, a mí me hubiera gustado si alguien hubiera firmado por el Consejo Profesional y cuando aparecían todos los delitos que se le imputan a Echegaray, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así como yo, digamos, admiro muchas cosas, igual que el Colegio Público de Abogados, hubiera manifestado. Tenido que actuar. En ese sentido, el Colegio de Abogados es mucho más severo, no severo, es más claro y es más independiente. Ninguna duda. Doctor, realmente creo que quedó clarísimo como para que el doctor Bertaza tome nota y en algún momento se comunique con La Nación y ponga: Humberto Bertaza dice que el trabajo era maravilloso y yo no dije que me había inspirado en la copia de ese trabajo. Bueno, es un olvido. Capaz que es un olvido. Bueno, gracias doctor, una nueva semana con ustedes también. Feliz primavera a todos. Cambiamos ahora nos vamos a poner la malla con el doctor y nos vamos a la playa a disfrutar este hermoso día de primavera. Espero que tengan una muy buena semana y los espero dentro de 7 días. Gracias, señores jueces. Sentencias, por favor, sentencias.